Hola compañeros, compañeras, bueno, un gusto volver a retomar después de unas mini vacaciones que les dimos debido a que teníamos reunión del Comité Central de Convocatoria Según Independencia, así que bueno, en este descansito que le dimos vamos a retomar y vamos a continuar con lo que estábamos trabajando, que tenía que ver cómo nos organizamos, ¿no? Y de esta herramienta de convocatoria según independencia, que la pone a disposición de otras organizaciones también, además de poder trabajarla con nuestros compañeros y compañeras, de lo que llamamos tesis organizativas. En el último encuentro quedamos en que vamos a comenzar en la primera parte con preguntas que quedaron del anterior porque no nos dio tiempo, pero bueno, vamos a seguir el desarrollo entonces de esas tesis organizativas de convocatoria. Bien, nosotras y nosotros habíamos visto que básicamente para convocatoria según independencia, para poder organizarnos debemos tener y crear una herramienta. Y para convocatoria por lo menos, esa herramienta tiene que ver con, por un lado, la estructura de cuadros, que es el ámbito donde existe mucho acuerdo hacia dónde vamos a avanzar, qué objetivos nos proponemos, y lo que es el frente de masas, que serían ámbitos flexibles, pero con ciertos acuerdos no contradictorios con los principios de la organización, ¿no? O sea, podemos ser más amplios, pero tampoco es que la amplitud nos lleve a romper principios que son centrales, que nos propusimos en lo que sería la estructura de cuadro, ¿no? Tiene que haber una correlación entre esto. Y entonces dijimos que, producto de la experiencia, sobre todo de estos 50 años desde el inicio de la democracia después de la dictadura militar y la derrota de las organizaciones revolucionarias, estas tesis habían nacido en la necesidad de acordar principios organizativos. ¿Para qué? Para construir justamente una fuerza que sea capaz de contener tantos los distintos niveles políticos y de conciencia que hayan existido en el campo popular y también de las experiencias organizativas del pasado junto con las actuales, ¿no? Entonces es un marco que nos permite recomponer el desastre después de la derrota de la dictadura. Bueno, así vimos que tenía que haber una correlación entre el acuerdo político al que arribábamos como colectivo y la propuesta organizativa que le da un funcionamiento para poder llegar a ese acuerdo, ¿no? De nada vale que digamos que nos vamos a poner de acuerdo en algo si después no adoptamos una forma que permita llevarlo adelante, digamos, simple como esto, ¿no? Y tan complejo en la realidad. También estuvimos viendo, en el encuentro pasado en particular, que había que reconocer que hay contradicciones y matices de diferencia entre la estructura de cuadros, ese lugar de mayores acuerdos, y la de las masas, ¿no? Pero que no son compartimentos estancos, esto es dialéctico, va y viene, ¿no? Y eso quizás es lo que hoy también vamos a ir profundizando, al margen de continuar con esos principios organizativos que se elaboraron en convocatoria según independencia. Y para continuar a este principio, que lo que va haciendo es desmenuzándolo, una de las cosas fundamentales entonces es que los acuerdos que se llegan tienen que verificarse en la práctica. Si no, es un ejercicio intelectual en el que hace un colectivo, pero si no lo lleva a la práctica está claro de que hay algunos problemas que son justamente los que hay que atender, ¿no? y evaluar. La otra cuestión también muy importante es que no podemos confundir desacuerdos con la falta de experiencia política organizativa. Y esto es la paciencia que hay sobre todo que tener en el frente de masa, ¿no? Justamente de que muchas veces tiene que ver con esa falta de experiencia o la falta de formación política o demás. Bueno, ese tránsito no siempre son desacuerdos y no siempre es un problema de falta de experiencia política organizativa. El deber nuestro es de poder desmenuzar bien realmente qué es lo que está pasando con ese compañero o esa compañera cuando hay un desacuerdo. El otro aspecto que aconsejamos, sobre todo a otras organizaciones, porque también reconocemos en nosotros que hemos seguido ese consejo, que tiene que ver con
que en la estructura de cuadros de carácter definitivo es preferible tener ámbitos todavía en desarrollo, o sea, no terminar de cerrarlos, pero con una homogeneidad en el pensamiento que permita justamente tener esos acuerdos bien fuertes con ese grupo, a que tenerlo muy desarrollados con problemas de cuestiones de diferencias de principio, ¿no? Que ya son como diferencias antagónicas cuando estamos hablando de diferencias de principio. Entonces, no es, lo importante no es crecer con contradicciones muy grandes dentro, digamos, en las cosas esenciales, sino ir creciendo justamente y darnos ese tiempo para que se desarrolle, pero con ideas que vayan cuajando, ¿no? Digamos, es una cuestión que también uno puede pensar que es sentido común, pero en la realidad lo que tendemos es que los apuros y que también los tiempos a veces empujan, bueno, forcemos esto y bueno, y vamos incubando dentro contradicciones internas que después van a ser muy difíciles de poder saldar sin rupturas, ¿no? Bueno, y para finalizar este punto en particular, un aspecto que de algún modo ya lo veníamos diciendo, que es que nuestras organizaciones en los frentes de masa pueden tener un carácter de movimiento. Lo que no puede pasar es que la estructura de cuadros la tenga. Cuestión que es algo que en Argentina ha sucedido bastante, ¿no? Este último tiempo. Cualquiera de nosotros se nos vienen a la imagen algunas organizaciones que fue, digamos, el devenir, y que muchas de las cosas que nos pasan hoy, en el sentido de la desmovilización o como organizaciones que eran enormes, de golpe pasaron a ser poco y nada, bueno, tiene que ver con esto. Por último, vamos a compartir fragmentos de una escuela de cuadros en la cual Rubén Sardoya desarrolla el tema de línea de masas en Mao, porque nos parece que Mao es el teórico del marxismo que nos trae siempre mucha teoría y muchos elementos para ver esta relación entre partido y masas, entre justamente la línea política a desarrollar en las masas. Entonces, nada, solo dos fragmentos, pero bueno, nos parece que nos va a ayudar en la tarea principal que tenemos luego, que es justamente la de poder construir juntos el conocimiento y los aportes para nuestras organizaciones en el curso de este lunes a las 20 horas, como siempre. ¿No? ¿Cómo recogemos nosotros de la realidad concreta las aspiraciones de las grandes masas y cómo a partir de esas aspiraciones, de esas necesidades, de esos sueños que están allí acumulados, en este caso la organización, el partido, se encarga de elaborarlo como línea política o como orientación estratégica y devolvérsela a las masas en ese sentido, y a partir de ahí poder hacer que entonces las masas se movilicen y actúen pues para la transformación de realidad concreta. Si hay un elemento que es clave en Mao, es ese pensamiento de que el pueblo y solo el pueblo es la fuerza motriz. Entonces me gustaría su valoración a propósito, profesor. Es correcto. Yo creo que toda la diferencia teórica y de personalidad que puede existir, Mao comparte con Lenin una cuestión que es muy importante entender y tener siempre en cuenta. Jamás ninguno de ellos escribió ningún texto, o pequeño que fuera, o casual que fuera, con objetivos meramente científicos, con objetivos meramente académicos, por no decir academicistas. Todo lo que escribían estaba en función de la práctica revolucionaria, de los conflictos, de las dificultades que se le presentaban a partidos, cada uno de los partidos, el Partido Bolchevique y el Partido Comunista de China, en su lucha por la transformación revolucionaria de la realidad. Eso se ve hasta en textos tan aparentemente abstractos como sobre la contradicción que él escribe, o sobre la práctica, o el texto donde habla de dónde proceden las ideas correctas. Son textos todos donde de una u otra forma se desarrolla esta línea de masa. Y sí, efectivamente, el pensamiento de Mao ha sido identificado con la expresión línea de masa. El pensamiento de Mao, en su generalidad más
concreta, como un principio globalizador de una estrategia revolucionaria, como un estilo de dirección, como una concepción teórica acerca de la lucha revolucionaria, como una forma de activar el pensamiento, como una brújula o como un hilo de Ariadna para activar el pensamiento en la búsqueda de enfoques creadores en relación con cada situación concreta. Y efectivamente, su punto de partida es que son las masas y solo las masas las hacedoras del proceso histórico. No se niega aquí el papel de las personalidades históricas. Y en lo que concierne a la lucha revolucionaria, no se niega el papel de la vanguardia, distante de cualquier vanguardismo. Estamos hablando de la concepción de la teoría, distante de cualquier exaltación del papel de las personalidades en la historia. Quizás sea bueno un día aquí, compañeros Cira y Cris, estudiar el texto clave clásico de Plejano sobre la personalidad en la historia, pero se insiste que esas personalidades solo pueden ser expresiones y solo pueden forjarse, por importantes que sean, solo pueden forjarse en lo que Mao llamaba las grandes tempestades de lucha. Y como tú decías, Mao entiende que son las masas populares, el pueblo, aquí masas populares y pueblo son sinónimos, son las, hablando, digamos, como se expresaría más o menos por esa época Gramsci, quizá un poquito antes, los grupos y clases sociales subalternas. Eso es lo que se entiende por masas populares, eso es lo que se entiende por pueblo, y puede ser interesante para los compañeros revisar el texto de Fidel sobre el alegato de autodefensa luego del asalto al cuartel Moncada, conocido como La historia me absorberá, donde la definición que da de pueblo Fidel es virtualmente la misma que se entiende en el concepto de Mao. Y en este caso, yo creo que es importante establecer una distinción fundamental que hace Mao entre lo que él llama la fuerza dirigente de la revolución y la fuerza principal. Ya les decía al inicio que uno de los elementos esenciales de las disputas políticas y teóricas en el seno del naciente Partido Comunista Chino era quién iba a ser la fuerza principal de la revolución. Y en la dirección que fundó el partido, Mao todavía dictaba de ser un líder destacado dentro del partido, aunque participó en la fundación, insistía en que tenía que ser el proletariado, un proletariado virtualmente inexistente en el país que ellos querían transformar, con aisladas expresiones en Shanghái, en Pekín, etc. Y Mao establece una distinción entre fuerza dirigente y fuerza principal. Dice que sin duda la fuerza dirigente de la revolución es el proletariado, porque sus fines históricos coinciden con los fines de la lucha revolucionaria y porque expresan la esencia del modo capitalista de producción, de la forma de organizar la producción, la distribución, el cambio y el consumo y de organizar la sociedad que conocemos con el nombre de capitalismo. Y en eso no cabe duda, su concepción del mundo coincide con los fines históricos de la lucha anticapitalista, de la lucha revolucionaria. Sin embargo, no siempre es la fuerza principal. En la misma China, ¿qué fuerza principal encontró? Pues encontró nada más y nada menos que el campesinado, quien considerado en una suerte de marxismo dogmático que no que se apelaba a Lenin, apelaba falsamente a Lenin, que ni siquiera se daba cuenta de cómo Lenin había enfocado ese problema de manera creativa para las condiciones de Rusia, y seguían diciendo que el proletariado. Mao habla de fuerza principal que no puede ser definida de una vez y por todas, que cambia de un lugar a otro. Imagínense ustedes si estamos hablando de Alemania o los Estados Unidos por un lado, estamos hablando de Burkina Faso y Bangladesh por otro, pero no hay que ir lejos. Aquí mismo en México, una cosa es Nuevo León, cuya capital es Monterrey, y otra cosa es Oaxaca, donde ni el 20% de la población, o Chiapas, es empleada por el capital. Entonces, incluso fíjense, el primer escrito conocido de Mao o divulgado de Mao fue uno que se, ¿con qué empezó Mao?
acerca de la estructura socioclasista de la sociedad china. Nada nos va a librar del esfuerzo de estudiar las correlaciones de fuerza, porque de eso habla la política, de relaciones de poder y correlaciones de fuerza, de relaciones de dominación y subordinación. Nada nos va a librar de estudiar la estructura socioclasista para identificar lo que él llamaba amigos de la revolución o sujetos de la revolución y lo que él llamaba enemigos de la revolución. Él no decía proletariado, él decía cuáles son las fuerzas que están dominadas por este mundo. De ahí que el punto de partida sean las masas. El principio fundamental expresado rápidamente es de las masas a las masas, partir de las masas para regresar a las masas, entendiendo, repito, con masas las clases y grupos sociales subalternos. Antes de pasar el segundo fragmento que escogimos, vamos a leer esta frase porque justamente es el desarrollo de esta frase la que hace Rubén Sardoya. Dice: en todo el trabajo práctico de nuestro partido, toda dirección correcta está basada necesariamente en el principio, de las masas a las masas. Esto significa recoger las ideas dispersas y no sistemáticas de las masas y sintetizarlas, transformarlas mediante el estudio en ideas sintetizadas y sistematizadas para luego llevarlas a las masas, difundirlas y explicarlas, de modo que las masas las hagan suyas, perseveren en ellas y las traduzcan en acción, y comprobar en la acción de las masas la justeza de esas ideas. Mao Zedong. Cris, fíjense lo que está diciendo. ¿Cuál es el método fundamental de dirección? Resumir las ideas de las masas y luego llevarlas a las masas para que las conviertan en acción. Y solo así, entiende Mao, es posible formular ideas correctas de dirección. En ese párrafo, que tiene una gran condensación de pensamiento de Mao, podemos distinguir varias ideas. Dice él, recoger las ideas dispersas y no sistemáticas de las masas. Usted conversa con la gente, usted conversa con los trabajadores, con los obreros, con un taxista, dan miles de ideas. Entre ellas hay ideas brillantes y otras que no son tan brillantes, pero que siempre tienen que ver con lo que los afecta. Siempre tiene que ver con sus necesidades sentidas, que es un término que utiliza mucho más. Las necesidades sentidas de las masas. Esas ideas están dispersas, no están sistematizadas y usted las recoge. Luego usted, que sería el segundo punto, usted las estudia y mediante el estudio usted las logra sintetizar y sistematizar. ¿Pero para qué? Para publicar un artículo y ver si se gana un premio literario con el artículo donde se sepa cuáles son las ideas de las masas sistematizadas, ¿no? Eso se hace para llevarlas a las masas, difundirlas, explicarlas, de modo que las masas hagan suyas estas ideas y perseveren en ellas. ¿Y perseveren de qué manera? Ante todo, actuando, participando en la lucha, luchando por enraizar esas ideas en la realidad. Y luego, fíjense, comprobar si esas ideas, comprobar en la acción, en la actividad práctica, si esas ideas eran justas o no, justas desde el punto de vista científico, justas desde el punto de vista ético y justas desde el punto de vista político, pero como el conocimiento y la acción siempre son perfectibles hasta el infinito, luego usted vuelve a recoger ideas, vuelve a sintetizarlas, vuelve a llevarlas a las masas para que las masas perseveren en ellas hasta que ellas sean, dice Mao un poquito más abajo del texto que leyó Cris, hasta que esas ideas se hagan más vivas y más ricas en contenido. ¿Y qué se atreve a decir Mao? Dice que esa es la teoría, tal es la teoría marxista del conocimiento, textual, tal es la teoría marxista del conocimiento. Si vamos a una facultad de filosofía, le dirán los académicos que esa no es la teoría del conocimiento de Marx. Y probablemente Mao, esto no, de la ciencia no se puede escribir en cosas que sean probables, pero podemos entretenernos y hasta escribir una novela nosotros, se sonreiría
porque él no está hablando de cuestiones académicas, está transformando, está pensando la teoría en función de una práctica revolucionaria. Ahora bien, Mao se da cuenta, y esto voy a ir moviéndome para entroncarlo con la pregunta sobre el centralismo democrático, de que las masas no siempre tienen razón. Las masas pueden, dentro de, y cada un individuo que la articula, y grupos sociales, porque una cosa son los comerciantes, pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, músicos callejeros, obreros campesinos, ya no solo individuos. Que hay tantas ideas como caballeros aparecen en la corte de saber, según decía el maestro Descartes, sino también los grupos sociales. Y ahí está un papel clave de el grupo dirigente, que es un tema que no hemos abordado. Se habló del tema de las masas, pero decía Chris con toda razón de que aquí el centro de la discusión en este artículo en particular es de la relación del grupo dirigente, de la dirección revolucionaria con las masas. Y decía él que un papel fundamental, una tarea fundamental, un cometido fundamental que tiene el grupo dirigente es el de discriminar las ideas justas y las ideas injustas de las masas. Las masas que están aquejadas, digamos, por falta de luz en las casas, por dificultades en el transporte, por inseguridad, por las dificultades para que sus hijos vayan a una escuela decente o de tener atención médica. Hay quien puede opinar que lo que quiere es que le construyan piscinas olímpicas. Me excusan esto, o que quieren tener cada uno un Rolls Royce en su casa. Vamos a llevar esto al extremo de lo grotesco para que se entienda con más claridad lo que quiero decir. Bueno, es evidente que eso no es lo que usted va a hacer. Usted va a resolver las verdaderas necesidades sentidas de las masas. Tienen hambre, no tienen trabajo, les remuneran poco su trabajo, son explotados, no tienen, las alcantarillas están tapadas o tupidas. Se dice de dos formas en distintos lugares del mundo hispano. Las luces de las calles parecen bocas de lobo. No se puede salir a las 8 de la noche porque no tiene seguridad. Esas son necesidades sentidas, que a veces vienen cuando usted recoge las ideas no sistemáticas y dispersas de las masas, confundidas con esas necesidades sentidas. Además, no se le puede hacer culto. De la misma manera que no le podemos hacer culto al dirigente, no le podemos hacer culto ciego a las masas.